Primero que nada, les quería preguntar a todo el público qué entienden por la seguridad de la información o qué es lo que se les presenta cuando hablamos de seguridad de la información. Integridad, Bueno, autorización, autenticación, dicen uno. SGSI, dice Euge. bien, Seguridad bien, en cualquier tipo de activos informáticos físicos, digitales, para mantener el CID, protección de datos. bien, perfecto. Ahora les pregunto algo. Si ustedes tuvieran a su papá que tiene una empresa de una empresa industrial, una fábrica, y como como profesionales de la seguridad, ¿qué les recomendarían o por dónde les recomendarían empezar si quieren que la industria de su papá sea más segura? Tenemos, bueno, tenemos la seguridad de la información que engloba todo el universo, eh, que es, bueno, ciberseguridad y seguridad informática, que es cross a toda la seguridad en general como disciplina. Eh, ¿Qué le recomendarían? Conociendo lo que es la seguridad de la información puntualmente. ¿Empezar con una implementación o bien irse a la parte de la ciber? Me llama la atención saber eso porque por ahí es como eh, primero implementar algún sistema, algún firewall o algún sistema de conocido, alguna herramienta de escaneo de vulnerabilidades y demás. Entonces está bueno la mirada en ese sentido, porque además es algo que nunca no es algo que habitualmente se pregunte o se tenga en cuenta. Ahí comentan implementar un SGSI, control de accesos firewall, Bien, jardinizar las redes, hacer un análisis de SOAR, el negocio. bien, bien, perfecto. Bueno, como, como bien sabemos, la seguridad de la información por sí sola se- es muy conceptual y como tal es muy abstracta. Eh, ¿Cómo es posible llevarlo a la práctica? Bueno, puntualmente lo podemos hacer eh, con la ISO 27001, que es nuestro manual, si se quiere, nuestra Biblia. La seguridad de la información, básicamente lo que nos busca es proteger la información de diversos riesgos externos, eh, una multiplicidad de ellos, tanto en la parte lógica como en la parte física. Entonces ya no solo se limita como la ciber, que solamente eh, se refiere a la parte lógica o la seguridad informática que por ahí apunta más a la parte física, sino que nos abarca todo este universo en conjunto eh, bueno, para poder protegernos eh, por completo, ¿sí? Basándonos en los tres pilares fundamentales, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad, básicamente, es que la información es accesible solo a aquellos a los que cuentan con una autorización. La integridad es que la información que se transmite por medios digitales llegue a destino, tal como lo dice la palabra, de forma íntegra. Por lo que tanto antes, durante y después, esa información no se tiene que ver alterada de ninguna forma. Entonces, nos permite, la seguridad de la información como disciplina, nos permite custodiar
la información en su transporte, o cuando viaja por alguna red. Y la disponibilidad es que siempre debe estar disponible, siempre con foco en lo seguro, ¿sí? Pero la información siempre tiene que estar disponible al alcance de todos. Entonces, este conjunto de estos tres pilares nos van a permitir que la información no solamente esté autorizada, ya sea para un grupo de personas, que además al transmitirse esa información sea íntegra y que esté siempre disponible, siguiendo las buenas prácticas que la seguridad de la información como disciplina nos provee. Bueno, ¿por qué es clave? Sí, hoy por hoy, más que nunca, la seguridad de la información. Lo bueno es que nos ofrece un marco de buenas prácticas, ¿sí? Eh, muy claro, muy directo, a diferencia tal vez de otras formas de proteger nuestra seguridad, por lo que es muy sencillo o relativamente sencillo implementarlo. Por supuesto, tiene un costo, pero es menor a que si no lo hiciéramos. Porque, bueno, la seguridad de la información debe ser tomada como una inversión con un alto retorno, ya que nos permite, eh, bueno, proteger la información de nuestro negocio, que es uno de los activos fundamental, ¿sí? de una empresa, eh, achicar las brechas de seguridad, no solo tiene que ver con un tema de seguridad, sino también con un tema de regulación. Hay empresas que por su conformación están, digamos, obligadas a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información y crea confianza ante los ojos del resto de clientes, ya que nosotros como empresa tenemos que mostrarnos seguros, pero mostrarnos seguros desde el lado eh, del buen uso de las buenas prácticas que hacemos con los datos y con la información que cuenta nuestra empresa, tanto la nuestra como la de terceros. Eh, entonces es primordial que se tenga en cuenta la implementación de una SGCI. Tal vez porque hoy por hoy hay poco conocimiento dentro de las empresas, lo que hace que no resulte ser una cuestión a tener en cuenta al momento de considerarlo para proteger la información, sino que se vuelcan a otros sistemas o a otras formas. Volvemos a lo mismo, debido a que es abstracto, pero nos permite crear un marco claro, ¿sí? de trabajo, un marco claro de estandarización de procesos, eh, lo que nos va a llevar a tener en el día a día formas de trabajar más eficientes con foco en la seguridad. Eh, está de más decir que con esto el aumento de la cantidad de nuevas herramientas, de nuevas vulnerabilidades que van apareciendo, nuevas tecnologías que van apareciendo, se hace necesario, se hace necesario llevar
la seguridad en el día a día, por lo que la seguridad de la información nos provee esa base sólida para, para poder avanzar y por lo menos estar seguros desde la parte de nuestro negocio, que es lo que necesitamos proteger en cuanto a procesos, a documentación y tener un marco claro de actuación ante algún incidente, algún riesgo que se nos presente, ¿sí? Para esto, bueno, como principales estándares, como les mencionaba antes, tenemos la ISO 27001, también está la NIS, está COVID, PCI, DSS, está SOX, que van de la mano, y la ley de protección de datos personales. En cuanto a la ISO, básicamente nos indica el qué y el cómo hacerlo, porque además la 27001 lleva aparejada la 27002, que son los controles del anexo y nos dice además el qué, el por qué debemos llevar adelante la implementación de una SGCI, el cómo hacerlo, nos brinda un marco de referencia muy claro para lo que es gestión de riesgos, gestión de incidentes, gestión de accesos, bueno, todo lo que refiere a la protección de la información dentro de una empresa. Con foco también en los 3 pilares, que esa es la base de la ISO, como es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Además, bueno, el resto de estándares, tanto la NIS, el COVID y el PCI, se complementan de cierta forma con la 27001. Pero sirven también como estándares de referencia por ahí según la necesidad del cliente o bien en lo que el cliente se quiera hacer fuerte. Digamos que la PCI va de la mano, de hecho comparte mucho con la 27001, pero está alineado a entidades bancarias o bien fintech o aquellas que hacen manejo de datos de tarjetas de crédito. ¿Por qué creen que es importante, al menos en nuestro país y en Latinoamérica, el uso o la adopción de la ISO 27001? Ahí había una pregunta previa que era, ¿qué tan grande tiene que ser la empresa para empezar a pensar una implementación? Mientras Eh, van cayendo las otras. el otro día le ponía un ejemplo a un amigo, le decía de que si el almacenero maneja algún dato crítico y tiene la billetera como para hacerlo, lo podría hacer. Certificate. En chiste, ¿no? Pero, Sí, sí. eh, digamos, no hay un límite, ya sea por cantidad de empleados, por infraestructura. Digamos, aquella empresa que maneja información crítica, pueden ser desde datos de usuarios, datos de nóminas de empleado, por más chica que sea, ya está en condiciones de llevar adelante una implementación. Porque bueno, hoy por hoy todas las empresas están en la red, están en Internet, andan surfeando la web, ya sea porque tienen redes sociales, manejan proveedores y los contactan por algún medio
online. Eh, Además, el hecho ya de manejar información de terceros también los obliga de cierta forma a implementar algún método de seguridad, alguna forma, por más mínimo que sea. Digamos que la ISO en eso no discrimina. Tranquilamente puede ser una empresa grande como puede ser una mini pyme. Eh, He tenido casos de empresas muy chicas, de pocos empleados, y que se certificaron, por ejemplo, que no hubo ningún problema. Pero también por el tipo de información que esa empresa manejaba. Eh, Te hago una consulta. Va, es una sí, consulta de Josué, que pregunta ahí en el chat. Una vez que se implementaron las ISO, ¿puede tener algún tipo de consecuencia legal la empresa el no cumplimiento de las mismas? legal. En el caso de sí, siempre y cuando la empresa sufra eh, algún riesgo, algún tipo de riesgo, que se vea afectada por algún tipo de riesgo, o sea, algún ataque, Ah, ok. o que se vea vulnerada su información, sí, por supuesto, de hecho puede ser demandada, o porque hacen mal uso de la información, o porque dicen Imagínate, gestionar perdón, bien la hay información. un incendio y se pierden las bases de datos y ahí es información que se perdió. O sea, ¿tiene algún peso el, la CGCI acá en este caso o simplemente, o sea, yo como empresa y para cumplir las normas tengo que esperar que no me ataquen o defender ataques, o sea, algún riesgo físico, ¿eso lo contempla? Sí, lo contempla, la ISO lo contempla. De hecho, una de las cuestiones que se pide, uno de los controles que tiene la ISO es la de backup y bueno, la de redundancia en los backups. Digamos, supongamos un caso práctico, la empresa hace backups, pero esa empresa sufre un ataque y le tiran todos los backups que tenía. No solo le tiran los backups, sino le tiran la información que tiene eh, en on-premise, en la nube, le vuelan todo y no tiene otro método de resguardo de esa información. Claro, Tranquilamente, como mal, porque está incurriendo en una mala práctica. Por ok. ende, sí, eh, puede ser sancionado. De hecho, se imponen multas por ese tipo, sobre todo cuando es información muy crítica o información personal, información sensible, sí, 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 sí. Eh, ha Ok. habido casos de muchísimo, nada, que no han tenido cómo responder, ha sido información de altísimo valor y por no tener algo tan sencillo como es la redundancia, por ahí por tema de costos, no quieren invertir, multiplicidad de motivos. Buenísimo. Acá Félix pregunta, ¿la certificación a una empresa la valida el auditor? Y este auditor, ¿cómo sé o quién o cómo lo valida a él mismo? O sea, a vos, por ejemplo, como Facundo Fiorelli, ¿quién te valida a vos que vos podés validar la certificación? ¿Eso es lo que querés preguntar, Félix? ¿Entendí bien? Sí, eso. Bien, sí, de hecho los auditores también son auditados. Eh, Además de la certificación, Sí, los auditores sí son auditados. ¿Sí? Pasan también como por un proceso de auditoría. De hecho, es una auditoría tal como suena. Eh, Porque, ok, bueno, tienen entonces, que cumplir ciertos requisitos. De hecho, una vez que se audita o antes de la certificación, un paso antes de la certificación,
pasa por un proceso de análisis y de evaluación la auditoría en sí que se hizo. Ok, Así que tiene instancias muy cuidadas, por lo que no es que cualquiera, digamos, se puede certificar una empresa o bien o puede, mejor dicho, auditar. ok. Y más porque o sea, ves muchos temas confidenciales de la empresa, ¿no? O sea, no puede ser cualquiera. Claro, 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 no, por supuesto, porque eh, acá hay un rigor profesional muy alto y desde las casas certificadoras se exige que se mantenga ese rigor. Por algo también digamos, la excelencia de la institucionalidad que se mueve alrededor de una casa certificadora y todo el proceso que conlleva. Perfecto, buenísimo. Bien, Y acá Josué tiene otra pregunta y con esta te dejamos seguir. Eh, dale. ¿El Estado también te puede auditar? O sea, Eh, no, no. No, porque o al menos yo no he visto casos, pero que yo entienda, no. Eh, ¿Por qué por qué el Estado auditaría por ahí la contrapregunta, ¿por qué el Estado auditaría a un auditor que es del sector privado? Salvo que esté en algún proceso dentro del Estado mismo, que haya algún claro, organismo que audite, sí, eso sí, claro. pero digamos, O sea, te puede no, auditar en un montón de cosas, pero justo con respecto a ISO 27001 no creo. no. A ver, Ah, otra pregunta puede ser, ¿algún organismo del Estado se puede certificar? Sí, sí, se ahí puede. dice, digamos, si uno tiene la certificación, ¿el Estado puede corroborar que se esté cumpliendo? Mm, Como ente de control, no lo hace. Eh, digamos, si imponen sanciones, puede imponer alguna sanción cuando sucede algún... Claro, cuando se da eh, el riesgo, o sea, se da la eventualidad, digamos, y qué sé claro, yo, sucede el ataque, el incendio, lo que sea. cuando se da algún evento catastrófico Claro, y se dan con que la empresa no contempló las buenas prácticas y aquello que tenía que implementar para la protección de la información. Porque exacto. eh, el activo de una empresa es lo que hace que una empresa funcione. Y por activo puede ser desde la gente, puede ser una computadora, puede ser, bueno, justamente es la información tal como la conocemos a nivel lógico. Entonces, imaginémonos que Google pierde, le tiran a alguno de sus servidores o a alguno de su workload y pierden la información. Y nosotros como empresa, no sé, Volkswagen, supongamos, teníamos información allí almacenada y no tenían redundancia. Lo vas a querer matar porque no necesitan eh, capacidad de respuesta ante eso. Entonces, en eso la ISO es muy clara y da un marco de trabajo muy eficiente en cuanto a planes de recuperación, plan de continuidad de negocio, esto mismo que les comentaba de los backups. Entonces te allana el camino para y a eso paso al otro slide que justo viene de la mano. Buenísimo, Eh, no nos queremos adelantar. Hay otras preguntas acá, pero te dejamos seguir y después las hacemos. Está bien, no hay problema. Igual está bueno ese ida y vuelta, me gusta. Dale, Eh, genial. entonces, la ISO lo que nos permite en ese sentido es como una mesa de trabajo. Uno va a una mesa, encuentra una herramienta y yo quiero poner un estante. ¿Listo?
Vos necesitas un martillo, 2 tornillos, un destornillador. Bueno, la ISO nos permite, como buena práctica, nos da un marco de referencia donde nos indica cómo tenemos que llevar adelante la implementación. Pero una implementación no es por partes, no se da de manera incipiente o solo en algún sector, sino que es integral. Se da en todos los niveles. Sí, puede ser, supongamos que el alcance esté solamente atado a un proceso o a un sector de la empresa. Pero dentro de ese alcance va a contemplar todos los detalles necesarios para que el SGCI sea robusto y no se escape absolutamente nada de lo que es la protección, el resguardo de la información, desde control de acceso. Entonces va punto por punto haciendo todo un paneo general de lo que se necesita para estar alineados a las mejores prácticas de seguridad. Después, por supuesto, también podríamos incluir la NIS, si se quiere, que la NIS es mucho más abarcativa que la ISO, pero bueno, la ISO hoy por hoy es la que predomina a nivel mundial. Es uno de los estándares más utilizados para lo que es la implementación de una SGCI. Tranquilamente se podría hacer con una NIS. Pero bueno, las empresas hoy por hoy eligen por encima la ISO. Dentro de la ISO tenemos no solo la 27001, está toda la familia de la 27000 que tiene que ver con la seguridad de la información. Después cada una va desglosándose si es seguridad cloud, si es seguridad en entornos, bueno, por ahí más específicos, en entornos virtuales más específicos. Hay mucho y es muy bueno porque se puede ir complementando y se puede ir armando como una infraestructura de seguridad en base solamente a la ISO. Esa es la versatilidad de este estándar particularmente. Por eso también, bueno, es uno de los que más se eligen. El tema está en que las empresas deben conocer estos pormenores también. Saber que no solamente es la ISO 27001, sino que también hay otras que derivan de la 27001, pero que, bueno, robustecen los puntos más importantes de la 27001. Son más específicos. Ahora quiero saber si qué conocen o qué han escuchado de la ISO 27001. Si están familiarizados con estos términos, si han podido en algún momento trabajar. Cuéntenme. Chicos, si se copan, les podemos abrir el mic y sumarse, no hay problema. Igual ahí en el chat van escribiendo. Acá una pregunta con nada que ver con lo que acabas de mencionar. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan estos procesos o depende mucho de la empresa? Es un poco y un poco, pero normalmente son una implementación de una ISO 27001, dura alrededor de 12 meses. Es Luego, largo por el tema. supuesto, sí. Digamos, ese es como el tiempo estimado ideal. La empresa puede ser que esté muy, muy robusta, muy bien posicionada, tenga recursos y lo puede hacer antes, tranquilamente. Pero se toma un periodo de 12 meses, sí. Después, por supuesto, corresponde el mantenimiento porque después
al sistema de gestión de seguridad de información hay que mantenerlo, Ah, debido a bien. diversas actualizaciones, porque por esto mismo de que van apareciendo nuevos riesgos, nuevas vulnerabilidades. La empresa Para va creciendo continuo. en su estructura, entonces siempre y cuando la empresa quiera volver a recertificar, este mantenimiento tiene que ser como el ABC de, Ok, Facu, de tengo una consulta. ¿Cómo funciona esto? O sea, la empresa tiene la certificación y o sea, se termina de certificar, vemos que está todo ok, que está todo perfecto, todo lindo. Y el mantenimiento también, o sea, lo hace el mismo auditor, ellos lo tienen que ir haciendo. ¿Y cómo funciona la recertificación? ¿En qué momento ellos dicen, ok, después de este duro proceso, nos toca recertificar? Eh, o sea, ¿cómo funciona eso? bien. Sí, en realidad vamos a ponerlo por partes. Una implementación consta de varias etapas, ¿sí? Eh, Dentro de esas, primero hay un análisis inicial que se hace con lo que se llama el análisis gap, en donde se evalúa y se analiza con rigurosidad el, el- el estado de la empresa en cuanto a cómo gestiona la seguridad eh, eh, de la información propiamente dicha. Si cuenta con documentación, si tienen documentación o bien no la tienen, pero sí implementan buenas prácticas. Luego, que esto lo hace dicho mal y pronto, el implementador o puede ser el analista o el responsable de seguridad de la información. Puede ser un equipo, puede ser uno incluso. Por lo general siempre se trabaja en equipo, incluso es cross a otras áreas, porque también debe y están obligados a hacer relevamientos para poder llevar adelante la implementación de la SGCI, que se corresponde con la confección de políticas, procedimientos, normas, estándares, si los hubiere, manuales, bueno, toda una serie de documentos que están ajustados a la ISO para cumplir con los controles de la ISO. Entonces, capaz que tenés una matriz documental de, supongamos, 100 documentos, más algún documento propio de la empresa con el que quiera contar. Ok, Entonces, eso hace que, eh, eso hace que la empresa cumpla con los requisitos de seguridad que la ISO presenta. ok, Una vez que todo esto se le da forma, tiene color, no siempre tiene que cumplir 100% con todo, pero por lo menos se debe poder evidenciar que la empresa lo hace. Digamos, no necesariamente todo tiene que estar documentado, pero sí este grueso de documentos que la ISO exige deben estar presentes. O sea, la empresa tiene que poder decir, si el auditor le pregunta, vamos al caso de una auditoría interna, que la auditoría interna por lo general lo hace la misma empresa. En el caso de, hay empresas que tienen sus propios equipos de auditoría interna, o bien puede ser un externo, pero con la función de auditor interno. Entonces, que la empresa le pueda mostrar al auditor, por ejemplo, que llevan adelante una gestión de vulnerabilidad. Cómo las documentan, dónde las documentan, cada cuánto lo hacen. eh, Tal vez no las registren con cierta periodicidad, sino que lo hacen cada un mes, supongamos, porque le elevan del área de ciber un informe con, salvo que sea algo muy, muy grave, eh, que bueno, por ahí requiere otro tratamiento,
Pero digamos, si se hace, sí, después sí se van ajustando ciertas cosas, como por ejemplo, en vez de que se haga cada un mes, que se haga cada 2 semanas o cada semana. Un service. Entonces, el service, claro, que Claro, eso forma parte del mantenimiento. ok, Ahí ya me adelanté un poco, pero eso formaría parte del ok. mantenimiento o de ir ajustando. Pero siempre se trabaja de manera literal con lo que la norma te expresa. Uno después tranquilamente puede implementar otras, puede ahondar un poco más, que de hecho es aún mejor hacerlo. Tener estándares de configuración, por más sencillos que sean, eso después a la larga robustece y enriquece el trabajo, porque lo que tiene la ISO es que por ahí lo apuntamos mucho a la seguridad, pero nos olvidamos también de la parte operativa, porque si bien te dice a nivel seguridad qué tenés que hacer o cómo lo tenés que hacer, a nivel operativo también ayuda mucho. Entonces tiene un doble beneficio. Que por ahí eso no se destaca tanto porque el- la espalda de la ISO es la seguridad. Pero está bueno recalcarlo porque no solamente todo pasa por la seguridad, sino pasa también por el ámbito de la operatividad. Eh, entonces en eso Ok, está gracias, bueno. Facu. Ahí puedo tomar. Hola Charlie, hola Facu. Buena charla. Hola, Hola. Enrique. Este, Iba a entrar con lo de tu pregunta de qué creemos que es la ISO. Este, Tomando esto que acabas de decir, yo vengo por unos compañeros que están haciendo una startup ya de 2 años, chiquitita, proyecto de facultad, que está creciendo, y queríamos extender la base de usuarios y tímidos fuimos a Arcos Dorados, o sea, McDonald's, a Ujú. proponerles si querían trabajar en conjunto para sumar a los empleados y bueno, parte de la startup. Y ellos nos atendió justo, había una chica de seguridad, de ciberseguridad, justo, había una chica de seguridad y nos comentó esto, de que mirá, o sea, está todo bien, pero si venís con una empresa, por ejemplo, Porte, Arcos Dorados, una empresa seria, si venís a buscar integrarte necesitas mínimo una certificación, algo que garantice, por ejemplo, la 27001, que garantice que cumplís con ciertos estándares, no solo de seguridad, nos dijo, sino también de calidad de la operación, Ujú. esto que vos estás mencionando. Tal cual, Eso. tal cual. Y buen punto en ese caso, punto a favor para la muchacha de Arcos Dorados, porque, digamos, si no imaginemos, ¿no?, que cualquiera podría ir a presentarle una propuesta a Arcos Dorados y Arcos Dorados diría, ah, sí, dale, me gusta, me sirve. Y Ujú. resulta ser Sí, que total. eran estafadores o querían adueñarse la información de Arcos Dorados. Entonces no es tan sencillo. Eso, bueno, esa es una de los puntos que la ISO también hace foco, que es la evaluación de proveedores. Que por ahí he visto casos que lo toman muy a la ligera, pero tienen que estar atentos con a quién le prestan servicio, pero además, ¿quiénes les prestan servicio a ellos? Supongamos que es una empresa que solamente trabaja con Google, Microsoft y no sé, IBM. Bueno, digamos, sabemos que no va a pasar nada, o por lo menos, porque toda la información de ese tipo, de esas características está a la vista. Se puede consultar por imaginario popular, sabemos que son empresas muy fuertes, bueno, pero si es una empresa que no es conocida en el mercado, no tiene ninguna certificación, no tiene ninguna estandarización de su proceso, no tiene ningún valor agregado en ese aspecto, y difícilmente pueda formar parte de como
socio o partner de alguna otra empresa grande que esté en el rubro que sea, ¿no? Sí, total, es el caso, sí. Y bueno, lamentablemente, para no decir afortunadamente, Sí, no es o los dos, lamentable. es entendible. Es Es entendible entendible, porque claro. por ahí una empresa o una startup que recién está iniciando tiene las mejores intenciones, quiere crecer, y estos por ahí son barreras que se ponen. Bueno, eso también se toma como parte de un riesgo a asumir, que no es fácil insertarse siendo por ahí una empresa eh, tan chica, sin una certificación. Por eso, los que puedan y quieran y les guste, ahora vamos a pasar. De hecho, bueno, hablamos de los beneficios anteriormente, por lo que paso este slide. Me habían comentado, me quedó algo pendiente por la implementación y la auditoría. Me faltó responderle que una vez que digamos, se finaliza el proceso de implementación como tal, desarrollo de documentación, recabación de evidencias y demás que les comentaba anteriormente, ahí se pasa a la instancia de auditoría interna. Una vez que se supera la auditoría interna con éxito, luego viene la auditoría externa, que es la que nos va a preparar el camino para certificarnos. Una vez que la auditoría externa nos convalida que lo que nosotros hemos implementado se cumple y está alineado a la ISO y tiene cierto grado de eficiencia, es que la empresa se certifica. Y un poco era el paso a paso que le comentaba anteriormente, que el diagnóstico es el análisis gap, el contexto y partes interesadas. Bueno, ahí en ese caso se realiza un análisis del contexto general con lo que se llama matriz Pestel y las partes interesadas en el negocio, tanto internas como externas. Bueno, un análisis de riesgos, donde en primer paso se tienen en cuenta y se documentan todos los activos críticos o que la empresa considera críticos, pero con el ojo del responsable de seguridad puesto sobre eso, porque puede ser que a la empresa se le escapen algunos. Entonces, al relevar su matriz de activos, se dan con que hay activos críticos que por ahí no estaban siendo contemplados. Por algún motivo la empresa no los consideraba. Para luego, esos activos críticos ser analizados en cuanto a sus riesgos asociados. Lo que les comentaba de la definición y la implementación de controles, de evaluación y mejora, y posterior la certificación. Luego, en el mantenimiento, lo que se hace es adaptar nuevamente el SGCI para la recertificación, que la recertificación es como volver de cero, pero ya con algo implementado, ya tenés una estructura implementada, una estructura documental, tenés un diagnóstico inicial hecho, por ahí se puede volver a realizar un diagnóstico simplemente para evaluar si es que algo falta o su madurez. Si cumple, luego pasa de nuevo a la auditoría interna y posterior a la auditoría externa. O sea, es como que se repite el ciclo. Y para los que quieran ser auditor, o bueno, vamos a decirlo de una forma más general, para los que se quieran certificar, sea como auditor o como implementador, lo primero, antes de hacer
cualquier otra cosa o estudiar cualquier otra cosa y están en seguridad de información, por favor, háganse una certificación. Facu, acá te hago una consulta. ¿Cuál es Sí. la diferencia entre ser auditor e implementador? O sea, yo como auditor voy, veo, digo, ok, le falta esto, tienen esto, pueden recibir y listo. Ahí termina mi laburo. Como Sí, auditor, sí, no, en ah, realidad. ok, ok. Un O implementador. sea, En, en realidad, el implementador también puede ser auditor. De hecho, pasa por esa etapa, porque primero es implementador, digamos, es como, ¿cómo decir? Aprender a escribir o querer escribir y no tener la lapicera. Y no saber lo que es una lapicera. Y primero tenés que aprender a saber qué es una lapicera, cómo se escribe, ok. ¿me explico? Entonces, una vez que sos implementador, por experiencia, por bagaje, por procesos por los cuales uno debe pasar, se puede convertir en auditor. Ah, ok, ok. Bien, ahí me quedó claro. El auditor por ahí tiene sí otro enfoque de trabajo, pero digamos, la metodología es muy similar, pero no es la misma. No, no hay que confundirla. El implementador no hace lo mismo que el auditor y viceversa. Eh, pero sí trabajan en conjunto. Incluso en un Eh, equipo puede ser que haya implementadores y auditores. Dice Connie, el auditor es implementador de por sí, pero el implementador no Claro, tiene el aval para auditar. claro, Ok. exactamente. Dice Félix, si te Así. sabes vender, te haces de chamba continua. Ahora entendí por qué Facu decía que andaba corriendo. Sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas lindas que tiene esto es que nos permite capacitarnos. eh, por ejemplo, no necesitamos eh, tal vez como la educación tradicional, sino que tenés mucho dinamismo dentro, y me refiero solamente a la seguridad de la información. Tenés mucho contenido y tenés mucho para aprender, para luego después llevar a la práctica. O sea que dentro de la misma seguridad de la información, vos como implementador te podés especializar únicamente o en un sector, supongamos en el bancario, y estar solamente certificado en ese ámbito, porque hasta incluso hay certificaciones relacionadas, hay varias casas certificadoras. Es como que según la necesidad y función hay una certificación. Entonces, por ahí, a la hora de evaluar, les recomiendo que tal vez si un curso o ya tienen conocimiento y quieren tomar un curso y postergar una certificación, digo, no, hagan la certificación primero, siempre y cuando estén en condiciones y bueno, tengan la plata porque suelen valer caros algunas. En este caso de CertiProf no son bastante económicas, pero eh, háganlo si pueden como, como primera medida. Entonces, si me hago una certificación de CertiProf, yo ya estoy habilitado para auditar. Sí, 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 sí. De hecho, el- por ahí lo único que puede variar es que es ¿cómo decirlo? Eh, Ah, el perdón, nivel ahí, de... ahí, ahí veo la diapo. Yo estaba mirando la cámara tuya y no veía la diapo. Sí. Acá tenés la ruta, está bien. Genial. A ver, CertiProf es una, después tenemos ISACA, que es muchísimo más importante que CertiProf, está Ok. ISS2, está CompTIA, perdón, CompTIA es la certificación. Hay varias, hay muchas. Entonces, dentro de esas muchas, hay que buscar la que mejor se ajusta a nosotros. También, esto es como un sello, básicamente, es como que nos dice, vos sos esto, Ok. obvio.
uno se va haciendo en este camino, por eso es que lo graficamos con un camino. Pero hago énfasis en la validez que esto te da a la hora de trabajar con empresas o en proyectos. Digamos, no es lo Ok. mismo solamente tener, hasta incluso puede ser que tengas un título universitario, ¿no? Puede ser que no, y solamente tengas certificaciones hechas. Ok, Es eso muy es válido y de hecho está muy bien visto. en teoría. Y en la práctica, ¿qué necesito yo para entrar a un equipo, en una empresa, que, para hacer auditorías? Vos trabajaste en alguna empresa como auditor, me imagino. ¿Qué te pidieron? ¿Cómo fue? Bueno, básicamente te piden tener experiencia puntualmente, comprobable de ser posible, porque el auditor, al estar un paso más que el implementador, ya como que requiere de otras responsabilidades. Entonces, dentro de ese universo es que lo que se pide como excluyente es que estés certificado como auditor. Ah, ok, entonces Después, para entrar en este tener mundo la de las experiencia de ISO, implementador, sí, como comentaba Connie recién, de que un auditor a su vez es implementador, pero un implementador no es auditor, ok, porque el auditor se entiende que ya pasó, ya hizo un proceso, tiene ok, experiencia. ahí me va Es muy, quedando más claro. no hay auditor sin experiencia. Es como cae por su propio peso. El auditor, de Ok, hecho, tiene bastante experiencia. Por lo entonces, menos, para entrar en este mundo de las ISO 27001, tengo que primero ser implementador. sí. Que Y sí. eso sí te permite por ahí, que eso es lo bueno, no tener tanta experiencia, pero sí tener un conocimiento sólido para implementar. Ok. En ese aspecto está bueno la ISO porque se puede aprender relativamente fácil, solo te tiene que gustar. Es muy teórico, es muy abstracto, pero te da buen impulso porque, bueno, la ISO es uno, incluso estuve viendo ofertas laborales y miren cómo ha cambiado el mercado hoy por hoy, que también no solo se pide ISO, que tenga conocimiento en ISO, sino que tenga conocimiento en redes. Pero si vos Ah, tenés mira. conocimiento en ISO, es más valorable que si no lo tuvieras. Entonces, hoy alguien que hace redes tranquilamente se podría meter con la ISO como para darle un plus. Tal vez antes era al revés, o antes el plus era estudiar redes. Hoy no. Hoy saber redes y saber 27001, porque probablemente en esa empresa y en ese equipo de trabajo haya un proyecto en el que es cross el tema de compliance al área de ciber o al área Claro, de infraestructura y redes. suma y suma un Entonces, montón. suma muchísimo. Sí, 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 sí. Y eso es lo lindo de la ISO, que vos podés ser dentro del área de tecnología, dentro del área de la ciberseguridad, podés ser el perfil que quieras, que saber ISO te va a potenciar muchísimo. Ni hablar si está certificado. No, no, Buenísimo. eso no hay dudas de eso. Es impresionante cómo te potencia. De hecho, se pide mucho. Hoy he visto que se pide mucho que estén certificados. Antes Acá estoy no se viendo, solicitaba sí, tanto. acá estoy viendo que tenés varios niveles de certificación. Sí. ¿Qué tengo que tener en cuenta con respecto a eso? Por ejemplo, en este caso, el de, el de ISO, el de Certi, lo que propone CertiProf, vos podés, que por ahí está bueno, porque para alguien que recién empieza, le da un plus con el tema de la certificación en los fundamentos de la ISO. Por ahí hay certificadores que creo que no lo tienen. Lo bueno de esto es que
como les decía, es más económico que otras opciones en el mercado. Entonces, uno hace el de fundamentos de ISO, el del líder implementador, luego el de auditor interno y luego el de líder auditor. Ya es como tenés el bagaje completo de certificaciones. Buenísimo, genial. Bueno, por lo pronto, no los aburro más. Si tienen alguna duda, si me quieren comentar algo, me quieren contar algo, me encantaría saber. Así que Ahí Ahí los espero que recuerden chicos, que les... ahí recuerden que si quedaron preguntas pendientes, que vayan pasándolas. Igual está buenísimo esto y creo que es una base, pero excelente a tener. Porque te dice cómo deben ser las cosas. O sea, vos caes a una empresa y ya tenés como un marco, una idea de cómo debería estar estructurado todo. Entonces, cuando uno está estudiando, estudiar todo lo que es auditoría, a mí me pareció esencial. Yo estudié por mi cuenta PCI, de cursitos de por ahí, pero era para entender cómo tiene que ser la transferencia de datos, cómo se tienen que resguardar. Y a mí eso me dio una base de yo cómo encarar los proyectos. Así que la verdad es que auditoría me encanta en ese sentido porque te da toda una base enorme para elaborar. Bueno, como experiencia personal en eso, Emma, a mí me pasó algo muy parecido cuando yo arranqué. Básicamente arranqué con la ISO en la mano, leyéndola. Después Claro, sí, buscando por ahí interpretaciones, porque, viste, el ser tan abstracto, es como que tampoco hay tantos como laboratorios, no es por ahí en la parte práctica es donde se puede llegar a complicar, porque si no estás en un proyecto claro. real, es donde se complica la implementación, porque no te imaginas cómo es que se lleva una implementación adelante. Y te empiezan a hablar de políticas, de normas, de procedimientos, entonces como que al principio no terminas de comprender cuál es la importancia de una norma, de un procedimiento, qué hace para qué sirve la política, para qué las diferencias entre sí, eh, ni hablar de cuando te dicen lo que es un SGCI, todos los pasos previos y posteriores a la implementación como tal. Eh, entonces lo mejor es agarrar la ISO y buscar por cuenta propia información anexa para poder entenderla, porque por ahí un poco de dolor, es un dolor de cabeza al principio en ese aspecto. Pero después cuando lo entendés nada, es linda y es muy, da gusto trabajar con este tipo de marco, de framework. No, es que aparte es genial porque, reitero, el poder entender cómo deben hacerse las cosas te da una visión muy amplia de la empresa y podés mejorar muchísimo un montón de procesos un montón de procesos en distintas áreas. Así que la verdad a mí me encanta y la 27001 es un pendiente que tengo. Estudié PCI solo para decir, bueno, tengo una idea a nivel técnico de qué cosas no deben pasar. Pero nada, súper recomendable estudiar todo lo que es Bueno, auditoría. pero entonces se podría decir que algo de ISO sabes. Sí, yo tengo una idea más o menos de cómo va la ISO, pero como nunca me senté a ver el punto a punto, yo me estudié el PCI de Claro, punto a punto y la interpretación del que lo enseñó. Eh, claro. Así que sí, una idea tengo, pero bueno, como nunca lo estudié, no puedo decir que Bueno, tengo la idea completa. ese es uno también de las cuestiones que hay que saber al principio, que hay varias interpretaciones. Mm, Digamos, cada persona o cada implementador puede tener una interpretación eh, disímil entre una y otra. O sea, vos te puedes topar con un colega y él lo hace de una forma claro. y vos lo haces de una. Y hay ¿Pero es tantas metódico formas.
interpretación metódica o interpretación de la norma o el punto en sí, ¿te referís? No, metódico. Por ahí formas de trabajar, capaz que empiezan implementando, no sé, le hacen foco a gestión de backups, no porque la empresa sea fuerte en backups, ponele, Claro, sino porque, no sé, es como que cada uno tiene su Arranca por manera, donde su forma. pinta. Es que Arranca por vos donde pinta. mientras llegue al objetivo de cumplir con los requisitos y los controles y los requisitos y los controles de la norma y lo puedas evidenciar, sos libre de manejarte siempre y cuando tengas la ISO en la mano. ahí cumplas. Así que Claro, en ese sentido, ahí dice Eugenio que no hay libre interpretación, esa raja habla el tema de las ISO. sí. eh, hago la aclaración, digamos, hay que ajustarse a lo que dice la ISO. No es que hacemos lo que queramos y como querramos, pero al darte ese marco de referencia claro, es que vos lo tenés encasillado en un marco de trabajo, entonces no te podés desviar Ok. de eso, no te debes desviar. ¿Alguno quiere levantar la mano para subirse al escenario a hacer alguna preguntita? ¿Quieren seguir clavando preguntas acá? Ahí veo que ya pusieron uno. Está Hay varios disponible igual. como... Ah, ahí va. Ayúdame con los pendientes, Charlie. Bueno, Nervus 18 dice, ¿las certificaciones de CertiProf son a nivel internacional? Tengo entendido que sí, tengo entendido que sí. Tendría que validar esa información, pero yo creo que sí. Hicimos acá, Euge nos dice que es un super manual de buenas prácticas. Josué dice, claro, llevarla a la práctica debe ser diferente con respecto a lo que hablábamos antes. Flor, siendo que muchas empresas solicitan conocimientos en ISO 27001, incluso en perfiles junior y semi-senior, ¿qué tipo de recursos recomendás para tener un conocimiento base? Primero que nada, además de la ISO al lado, como la Biblia, para el que es religioso, la ISO ahí en la mesita de luz. Eh, Consuman contenido, sí, por ahí lo que hay en YouTube no es muy agraciado. Por el formato, la forma en que tienen, en cómo lo explican. Sí, hay plataformas que lo dan de una forma muy profesional, muy, no divertida, pero más llevadera. eh, Puede ser Platzi, Udemy o alguna similar, por lo menos dentro de las que conozco. Y después sí hay muchas lecturas. O sea, para leer hay un montón, Sí, como digamos. dijiste antes, ¿no? Es mucha Teniendo, teoría. teniendo una buena base con los fundamentos de la ISO, eh, lo que sí lean mucho, o sea, es lectura. No hay, digamos, no hay, de manera gráfica no es muy lindo lo que hay. Hay, pero no es como tal vez en la ciberseguridad que tenés para divertirte. Desde laboratorio, tenés un montón. Y ChatGPT para aprender por su... Hernán dice, está disponible el tomo de la 27001, 27002, free para ir echándole un ojo. Así que bueno, un aporte muy lindo ahí de Y está Hernán. el de la NIST, que el de la NIST Ah, es Nis. muchísimo más grande que el de la NIST tiene 1000 y pico de controles y la ISO tiene, eh, son Facu, son una pregunta. 90 del anexo. Sí, Uy, creo que se te está cortando, ¿puede ser? ¿O soy yo? Sí, está no, con el sí, internet. me veo,
Me veo medio helado. Ahí creo que está Estoy medio volviendo. congelado. Sí. Te iba a preguntar después de la ISO 27001, por ejemplo, está la ISO 27002, 27003, 27004. Sí. Esas tengo entendido que como que no son certificaciones, son guías, algo así. ¿Cuál es la diferencia entre esas? Derivan de la 27001, la acompaña la 27001. Por ahí van a controles puntuales. Van a controles puntuales. Por ejemplo, la 2717 y 2718, que si no mal recuerdo era de cloud. Por ahí corregime, Connie. Pero van puntual a ese control. Como que lo hace fuerte. Hace fuerte ese control. No hay Ajá. mucho más. Digamos, vos te certificás en ISO 27001 como empresa, pero podés, en esa implementación que llevas a cabo, podés contemplar esta guía, que puede ser la 2717, 2718. Podés hacer un mix de varios. Sí, depende. Pero, digamos, con la 27001 ya cumplís. De hecho, Bueno, la PCI se deriva de la ISO. Así que también, digamos, sí, ahí vi inclusive que la gente más técnica prefiere el NIST que el ISO, porque tienen como el detalle mucho más amplio de cómo deben hacer las cosas. claro, tal cual. Sí, Bueno, claro, Facu, ahí como dice Euge, no son certificados. Sí, bueno, de 10 la charla, la verdad es que suma un montón, más que nada para la gente que no sabe, porque la auditoría considero que es súper importante para aprender, más que nada para entender los contextos generales y cómo debe estar todo hecho. Así que de 10 la charla, muchas gracias por todo. Ahí, gente, después le dejamos las redes. Creo que ya habíamos dejado, Flor comentó tus redes. Ahí lo vuelvo a publicar. ujú, Así lo siguen a Facu. Y nada, dentro de poquito vamos a estar subiendo el video de YouTube. Te vamos a chiflar y nada. Y vamos a ir compartiendo todo este contenido que nos pudiste presentar. Muchas gracias por todo, bueno, Facu. excelente, excelente. Muchas gracias a todos por esta oportunidad y por la buena onda, las preguntas, el ida y vuelta que me encanta.